Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bonita noche. Te mando un abrazo muy fuerte. Deseo que estés pasando un excelente inicio de semana. Pues ya prácticamente la última de julio. ¿Qué podemos decir de este año, no? Un año protagónico, un año lleno de muchos matices, un año lleno de muchas experiencias. Seguimos decantando, seguimos digiriendo, seguimos viviendo, seguimos experimentando retos, adversidades, desafíos y muchas cosas que siguen viniendo a colación de todo lo que hemos vivido. Y sin embargo, seguimos ya ahorita, o más bien estamos en principios, finalizando julio, empezando agosto, y decimos, en qué momento realmente vivimos todo esto, ¿no? Hoy, no sé si sale o apareció el título, no sé qué pasó, pero vamos a hablar del miedo, vamos a reconocer en este camino que hemos trazado durante todo julio de hablar de emociones, vamos a entender un poquito este miedo. ¿Por qué? Porque resulta ser, digo, ya bastante hemos vivido, bastante hemos platicado de todo, cómo hacerle frente, cómo abrirnos paso en medio de todas las cosas, pero resulta ser que con toda la información, que con toda la conciencia, con toda la claridad, vamos a seguir sintiendo miedo. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque estamos experimentando, porque estamos vivos, porque no tenemos claridad de qué va a suceder el día de mañana y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que reconciliarnos, ¿no? Y las últimas dos charlas que compartí contigo tenían mucho que ver con esto. Inteligencia emocional significa entender que yo hasta el último día de mi vida voy a seguir sintiendo. Entonces, por lo tal, lo único que puedo hacer es cómo ayudarme a hacer ese sentir mucho más fácil, mucho más llevadero, mucho más inteligente y sobre todo enfocado hacia mi bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Hoy vamos a hablar de esta emoción, de esta energía que muchas veces, como lo compartí hace ratito, se ha visto como el malo de la película, lo hemos querido esconder, lo hemos querido ocultar, nos hemos querido vender la historia de que nosotros no tenemos miedo, de que somos bien valientes, de que siempre sabemos qué hacer, y la verdad es que no. La verdad, insisto, que como seres humanos necesitamos hacer las paces, reconciliarnos con nuestra naturaleza emocional y comprender que el miedo es una emoción natural en nosotros. El miedo se presenta cuando yo estoy expuesto a algo desconocido, y bendito sea ese miedo, porque ese miedo me mantiene vivo, me mantiene alerta, me mantiene aquí. Imagínate esto, imagínate esta escena. Si tú no tuvieras miedo, imagínate la avenida más grande de tu ciudad, no sé dónde me estés viendo, e imagínate que estás con toda la confianza de que nada te va a pasar. Te vas caminando, cruzas la avenida, ni siquiera te fijaste si estaba el verde, ni siquiera te cercioraste si estaba el rojo, ni siquiera viste nada, si venían carros o no. Y entonces, ¿qué pasa? Que de pronto ese exceso de confianza, ¡pum!, hizo que te atropellaran porque no viste el carro. ¿Qué pasa con esto? El miedo es un aliado que nos mantiene en alerta. El miedo es un maestro que nos va enseñando cómo proteger nuestra vida. Creo que hay que empezar esta charla entendiendo tres diferencias. Una cosa es miedo, que es una emoción. Otra cosa es pánico, que ya es una idea, estar ahí rumiando en la mente una serie de trastornos o de ideas. Y la suma de estas dos se llama ansiedad. ¿Qué pasa? Que la ansiedad, que el pánico, que el miedo son válidos y son naturales, los vivimos porque sí, y nuestro trabajo no es eliminarlos, no es ocultarlos, no es esconderlos, sino aprender a saber qué hacer con ellos. Pero insisto, vamos empezando a ponerle nombre a las cosas tal y como son. ¿Por qué? Porque si yo quiero atenderlas, si yo quiero trabajarlas, lo primero que necesito hacer es realmente reconocer qué estoy sintiendo, qué me está sucediendo. Te voy a empezar a hablar de la diferencia entre pánico y miedo. Cuando tú de pronto tienes un examen mañana, la siguiente semana, o tienes una presentación en tu trabajo, o tienes una plática pendiente con algún miembro de tu familia, naturalmente aquí en el estómago por lo general, o aquí en la garganta, o en el cuerpo, o en las manos sudadas, se siente algo, se siente una incomodidad. Ese es el miedo. ¿Por qué? Porque nos imaginamos expuestos a una escena que no conocemos y en automático estamos visualizando cómo va a pasar, qué va a pasar, qué nos van a decir, qué no nos van a decir, y esa escena desconocida nos genera justo esta incomodidad, esta inseguridad, y sentimos naturalmente en el cuerpo esta resonancia. ¿Qué pasa? En el cuerpo se somatizan las emociones, las sentimos, no podemos pensar las emociones. El cuerpo no miente y el cuerpo nos dice, eso que sientes ahí en el estómago es miedo, esa taquicardia es miedo, esa garganta ahí es miedo, esas manos sudorosas es miedo, las piernitas que me tiemblan es miedo. Entonces, ¿qué pasa? Este miedo es natural, forma parte de mi respuesta natural de supervivencia para hacerle frente a los desafíos y los retos de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre miedo entonces y este pánico? Pánico tiene que ver con la idea de algo
que está constantemente rondando mi cabeza. Mañana, el año que entra, el mes que entra, va a haber una crisis horrible, el mundo se va a acabar y entonces va a pasar y entonces ya me dijeron y entonces ya vi en las noticias. Si te fijas, todo es una idea que le damos y le damos y le damos y le damos vuelta y entonces esa idea tiene una cosa muy específica. No es real. No está ocurriendo realmente en este momento. ¿Y qué pasa? Yo no puedo atender, yo no puedo hacerme cargo de algo que no es real y algo que no está sucediendo en este momento, ¿no? Entonces, empezamos a diferenciar. ¿Se fijan? A ver, vamos a darnos cuenta de algo. Tú ahorita estás viviendo un escenario muy específico, estás viviendo cosas muy específicas, ¿sí? Estás viviendo quizá una situación emocional en tu familia, en casa, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, o quizá estás viviendo situaciones económicas, preocupación, angustia, ansiedad, etcétera. Quizá estás viviendo temas profesionales, inseguridad, zozobra de lo que va a pasar, o quizá estás también ya empezando a sentir una serie de cambios o queriendo hacer cambios, pero te asustas, ¿sí? Cualquiera de los escenarios, ¿qué crees que pasa? Estamos viviendo experiencias, ya lo he platicado. Resulta ser que esta contingencia global, pues sí, fue global, fue colectiva, pero se decanta en experiencias muy propias, muy mías. Mis experiencias van a ser muy diferentes a las tuyas. ¿Por qué? Porque estamos en escenarios completamente diferentes a partir de decisiones previas completamente diferentes. Lo primero que yo te invito a reconocer es esto. A partir de lo que tú estás viviendo, ¿qué sientes? ¿Qué estás experimentando? Quizá estás enojada, enojado, molesto, frustrado, lo que sea. Pero si vas un poquito más en el fondo, lo que realmente estás sintiendo es miedo. ¿Por qué? Porque estamos ante un panorama desconocido, estamos ante circunstancias sin precedentes y sobre todo estamos en términos muy cambiantes. ¿Te das cuenta? No tenemos todavía certeza, no tenemos todavía claridad de cómo se van a ir desarrollando las cosas, si vamos a volver a la famosa normalidad, si esto, si lo otro, si mi negocio, si mi familia, si mi pareja, si esto, lo otro. Y entonces este escenario de incertidumbre naturalmente me va a hacer sentir miedo. Por favor, haz las paces con tu miedo. Es una emoción 100% natural. El miedo ni te está queriendo jorobar la existencia, ni te está quitando lo valiente, ni te está quitando lo poderoso, solamente te está diciendo, hey, alerta, aquí está pasando algo importante. Abre los ojos, prende tu conciencia y observa, porque si no observas podemos correr riesgo. ¿Te fijas? La hermosa y la enorme herramienta que el miedo representa, justo lo he compartido muchas otras veces de en este proceso evolutivo que ha tenido el ser humano, no creo que con tanto que ha hecho, con tanto que ha evolucionado la inteligencia humana, el ser, por decirlo así, si no sirvieran las emociones, si no tuvieran una utilidad, ya no sentiríamos. Y al final de cuentas, ahí están las emociones. Podemos evolucionar, podemos lograr grandes logros tecnológicos, científicos, etcétera, y el ser humano sigue sintiendo. ¿Qué significa? Que mis emociones están ahí por algo. Yo te he compartido muchas otras veces lo desgastante y lo doloroso que es pelearte con tus emociones, estar constantemente lacerándote, bloqueándolas, haciendo que no están, haciendo que no existe, ocultándolas y al final es que brotan y al final es que salen ahí. Nosotros, cuando queremos ocultar nuestro miedo, empezamos a construir personajes. Personajes del valiente, personajes del indiferente, personajes del optimista y del positivo, pero al final son personajes, no son reales. Y si no son reales, lo único que me están pasando o lo que está sucediendo es que me están pidiendo energía. No nos damos cuenta que de pronto nos sale más caro el caldo que la albóndiga, diríamos aquí en México. En el afán de yo defenderme del miedo, me desgasto, me dreno, me canso, me agoto innecesariamente y me someto a una serie de sobreesfuerzos que no tienen un sentido. ¿Por qué? Porque sería más fácil quizá quitarme la máscara del optimista y decir, la verdad es que tengo miedo, la verdad es que me asustan los panoramas que se están viendo venir, me asusta la incertidumbre financiera del futuro, me asusta esto. ¿Te fijas? Que por el contrario, sostener esta máscara de tranquilos, no pasa nada, ánimo, vamos a echarle ganas. Insisto, no, esto no es malo, el positivismo y el optimismo que nunca acaben, pero que sea realista, que no sea tóxico, que no sea tan sobreactuado que al final estemos maquillando y ocultando la realidad de lo que estamos sintiendo. Cuando por el contrario, en lugar de negar y de ocultar y maquillar eso que sentimos, vamos poco a poco aceptándolo, resulta que esa emoción nos damos cuenta que no nos está contraponiendo, no está haciendo un choque, no está haciendo una energía que se oponga, sino está haciendo una energía a nuestro favor, nos está
tratando de decir algo. Nos está queriendo decir que está habiendo un riesgo. Nos está queriendo decir que hay muchos movimientos. Nos está queriendo decir que están habiendo cambios muy, muy grandes. Y vuelvo a este ejemplo que siempre pongo, ¿no? Si ahorita tú tuvieras que cruzar la avenida más grande de tu ciudad sin fijarte, no hay que ser adivino, ¿cierto? Lo que va a pasar ahí va a ser una desgracia y una tragedia. ¿Por qué? Porque es sentido común. No estoy alerta, no observé las amenazas, no observé las posibilidades que había alrededor y simplemente, ¡pum!, me aplastaron y ahí quedé brincando y el tenis voló para todos lados, ¿no? ¿Qué pasa? La vida es lo mismo. Estamos viendo circunstancias que nos asustan, que nos retan, que nos desafían. Es completamente natural, es completamente válido. Pero a partir de esta aceptación, a partir de este reconocimiento es que el miedo también se empieza a convertir o empieza a florecer lo que tiene para nosotros. ¿Sabes qué tiene para ti tu miedo? Sabiduría. Te quiere mostrar algo, te quiere enseñar algo. Cuando pasas de esta fase de alerta, el miedo empieza a susurrarte y decirte, mira, está pasando esto, quizá habrá que prestar atención a tus gastos, quizá habrá que prestar atención a cómo te estás relacionando con tu jefe, cómo te estás relacionando con tu pareja. Y el propio miedo se convierte en el camino que te va a llevar a transitar una transformación. ¿Cuántas veces no has caído en este error que todos los seres humanos hemos cometido de negar nuestro miedo, de comprarnos esta máscara, este caminito, como la historia de Dorothy, donde o soy el león que soy súper valiente, o soy el hombre de hojalata que no siento nada, o soy el hombre de paja que entonces soy una paja que se lleva el viento y entonces no valgo y no soy nadie? Son personajes que nosotros vamos comprando para evadir y para hacer como que no está esa emoción. Pero al final de cuentas está. Y si yo aprendo a abrazarla, si yo aprendo a evitar esa emoción, te aseguro, te lo garantizo, que esa emoción comienza a mostrarte la información que tiene para ti, la sabiduría que tiene para ti, y además, en lugar de estar gastando tu energía en negar esa emoción, esa energía se convierte en creatividad que te dice, ok, ¿tienes miedo? Pues córrele. Ok, viene un león detrás de ti, mi rey. Échale ganas porque viene un león detrás de ti, ¿no? Si ese fuera el caso, me imagino, ¿no? Si estamos en una circunstancia de mucha amenaza, de mucho riesgo, el pretender que no pasa nada, si yo me imagino que aquí hay un alacrán ahí escondido por la casa y pretendo que no pasa nada y que no lo hay y que seguro yo estoy protegido porque un día me hicieron una limpia mágica y lo único que va a pasar es que esta especie como de negación va a hacer que sí o sí me acerque a esa amenaza y muy probablemente esa amenaza me pique. Por el contrario, si yo estoy alerta y soy capaz de reconocer ese miedo, estoy así, presente, alerta. Y aquí llega esta línea delgadita cuando yo te hablaba de la diferencia entre miedo y pánico, porque pánico sería decir, hey, tranquilos, porque aquí hay un alacrán, porque aquí hay una amenaza, porque seguro me va a picar, es que me dijeron en mi horóscopo que me va a picar, y es que esto, y es que el otro, y es que el otro día soñé que me picaba, y entonces la mente, Juana la loca, mi amiga, entonces empieza a maquillarte, a maquilarte una serie de historias, cómics, saga 1, saga 2, saga 3 de lo que te va a pasar, porque el mundo es un lugar muy malo, y te va a atacar, y te va a hacer daño. Esa es la pequeña, gran diferencia entre miedo y pánico. El miedo es una emoción real porque la estoy sintiendo aquí y ahora. Pero el pánico está alimentado por toda esa serie de ideas que estoy alimentando, que estoy eligiendo creer y que me estoy subiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a identificar qué sí puedo atender y qué no. Yo definitivamente no puedo atender los pánicos que ocurren en mi mente, ¿no? No puedo atender todas esas voces porque sería agotador. Yo no puedo hablar con mi mente y decir, a ver, dime todo lo que te preocupa y ahorita te busco una solución porque no terminas, porque la mente además, no sé si te has fijado, pero es experta de pronto en buscarte los peros. Resuelves algo, resuelves una situación, logras estar en paz con una cosa y te decía, ay, ¿qué crees? Se me olvidó que también estaba esto que me asusta, se me olvidó que también está esto que me preocupa. Y entonces así seguimos este círculo vicioso porque el chiste es estar preocupado por algo, el chiste es tener la cara fruncida y el chiste es estar completamente angustiado porque la vida es un lugar malo y quiere acabar conmigo. Esa es la idea, la creencia que está tan en el fondo de tantas y tantas personas y por eso la replicamos inconscientemente. Hay un maestro mío, ya te he hablado muchas veces de él, de hecho hay muchos videos que he colgado de él aquí en mi página, Mario Alonso Puch. Él dice, yo elijo dos opciones y la vida se trata de esas dos opciones. O elijo confiar que vivo en un lugar que desea mi bien o confío que vivo en un lugar que me quiere hacer daño. Lo mismo me da creer cualquiera de las dos opciones.
Yo elijo creer que vivo en un lugar que quiere mi bienestar. Tampoco me voy a dormir en mis laureles y voy a hacer como que todo está dado por hecho, sino me toca a mí hacerme cargo de mi bienestar, de mi supervivencia y de mi crecimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Volvemos al punto de las emociones. Las emociones están en esta mochilita llamada cuerpo, llamado vida, por una razón específica. No están de sobra, no están nada más porque sí, están para que tú tomes conciencia a partir de ellas. Si yo estoy sabiendo y reconociendo que estamos en escenarios de mucha incertidumbre, de muchos sub y bajas emocionales, en muchas cuestiones de noticias que no terminan de esclarecerse, luego el otro día dicen que no, luego el otro día dicen que sí, entonces me mantengo alerta, me mantengo presente, porque esa aceptación de esa incertidumbre me va a dar la paz y me va a dar la claridad para que suceda lo que suceda, pueda actuar en concordancia a lo que yo necesito, a lo que me va a hacer bien. ¿Te fijas? Sale muy caro negar el miedo, sale muy caro hacer y pretender que no pasa nada. ¿Por qué? Porque es súper desgastante, no resolvemos nada, al final no logramos nada porque el miedo al contrario se empieza a expandir. Una emoción que tú no reconoces es una emoción que empieza como si fuera masa de pizza, a crecer, 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 porque lo único que necesita esa emoción es que la reconozcas, es que la voltees a ver y digas, aquí está. Y entonces nuestro cuerpo, nuestra sabiduría emocional y nuestra sabiduría corpórea dice, ah, mira, esta persona no está queriendo reconocer su miedo, no está queriendo aceptar que está asustado. Por favor, súbanle la dosis y entonces el ataque de miedo viene más. No lo está queriendo reconocer, por favor súbanle la dosis y entonces empiezan estos ataques de ansiedad, estos ataques de angustia y luego decimos, ¿por qué me dan estas taquicardias tremendas que siento que se me sale el corazón? Porque llevas semanas, meses negando lo que estás sintiendo. Vamos a entender una cosa. Muchas veces negamos lo que sentimos no por lo incómodo que se siente, sino por la creencia que tenemos, porque a mí me dijeron, a mí me explicaron desde chiquito y esta sociedad se encargó de decírmelo, que una persona que se asusta, una persona que tiene miedo, es una persona cobarde, es una persona mediocre y es una persona que no va a lograr nada, ¿cierto? Entonces también por eso muchas veces nos evitamos asumir y aceptar nuestras emociones, no tanto por lo que se siente, porque al final todos los seres humanos estamos capacitados para saber qué hacer con eso que sentimos, es más la idea que tenemos y la vergüenza que nos genera reconocernos vulnerables, la vergüenza que nos genera reconocernos frágiles, la vergüenza que nos genera reconocer que no soy ese valiente que quiero ser para mi familia, para mis papás, para mi pareja, y por el contrario soy un simple y vil ser humano que siente emociones, pues de simple y de vil no tienes nada, porque eres un ser sagrado, así con todo y tu sensibilidad. ¿Qué pasa? Aprendamos a abrazar nuestro mundo emocional, porque insisto, sale muy caro cuando no lo atendemos y sale muy caro cuando tratamos de ocultarlo. Luego pasa el síndrome de la olla express, en donde en el momento más inoportuno, menos adecuado, menos asertivo, explotamos, sale este ataque de ira, sale este ataque de nervios y no logramos ser resolutivos y no logramos ser asertivos, que es lo que necesitamos en este momento. Son momentos con todas estas incertidumbres y todas estas cosas que están ocurriendo de despertar nuestro liderazgo interior. Yo me atrevería a decir, es momento en donde se está requiriendo sí o sí nuestro liderazgo espiritual. No es el liderazgo mental de yo puedo con todo y vamos a hacer todo juntos. No, el que tiene que ver más con el corazón, el que sabe cómo salir adelante. ¿Y qué significa ese liderazgo espiritual? Decir, estoy en un barco a la deriva que está muy próximo a chocar porque estamos viviendo todos los seres humanos todo eso a partir de la contingencia y a partir de este maravilloso 2020 que nos vino a traer en charola de plata un montón de aprendizajes. Pero entonces, asumir que estoy ahí en esa deriva me da la posibilidad de ser asertivo, porque el verdadero liderazgo solo surge cuando mi supervivencia, cuando mi bienestar está en juego. Algo se activa, mi genialidad interior se activa y entonces mi creatividad empieza a fluir, mi visión empieza a fluir, mi capacidad de crear opciones, posibilidades, soluciones empieza a fluir. Pero para yo activar esa genialidad, ¿qué crees que necesito? Hacer las paces con lo que siento, reconocer que estoy sintiendo miedo, reconocer que estoy sintiendo enojo, reconocer que estoy sintiendo porque simple y sencillamente estoy siendo un ser humano. No soy una máquina, no soy una laptop, no soy nada excepto un ser humano que viene a vivir experiencias y que viene a reconocer su vulnerabilidad a partir de esas experiencias.
Quitémonos la idea, hagámonos este lavado mental, entendiendo que reconocer mis miedos, reconocer y asumir que hay cosas que me asustan y que me desafían, no me quita, no me hace menos, no me minimiza, por el contrario, me empodera, porque esas fugas energéticas que me drenan de mi poder y de mi fuerza tienen que ver con todas las emociones que yo niego, con todas las emociones que están constantemente atacándome inconscientemente porque no he sido capaz de reconocerlas, de aceptarlas, de abrazarlas, de ponerle luz y decir, sí, wow, qué sorpresa, siento enojo, siento frustración, siento tristeza, siento coraje, siento un montón de miedo, dime si no. Te voy a contar una historia. Fíjate que había un pueblo muy muy lejano en donde de pronto hubo una circunstancia de salud y entonces todos estaban súper preocupados por su salud y entonces estaban viendo cómo salir adelante, cómo sobrevivir, etcétera. ¿Qué pasaría si yo te dijera que ninguna de esas personas tenía miedo? Sonaría absurdo, ¿no? Sonaría irreal. ¿Por qué? Porque estaban expuestas a situaciones que no habían vivido, situaciones muy desafiantes y muy demandantes. ¿Qué crees? Pues que eso somos nosotros. Sería absurdo y sería ilógico y sería además una violencia muy muy inconsciente estarme hoy en día con todo lo que estoy viviendo forzándome a ser valiente, a no tener miedo, a afrontar las cosas y seguro habrá alguien que diga, pero es que se tiene que decir así, ¿no? Tengo que ser valiente ante los desafíos. Sí, pero la valentía en realidad tiene que ver a partir o se genera a partir de una aceptación total a lo que estoy sintiendo. Un valiente no es quien no tiene miedo, es quien con todo y su miedo lo toma y dice, ok, vamos, me están temblando las piernas, pero lo tengo que hacer. Me está temblando la voz aquí cuando voy a tener que hablar con mi gente, con mi familia, con esto, con lo otro, pero esto realmente es un tributo a mi valentía. Hoy en día, con tantas cosas que estamos viviendo, estamos expuestos a demasiados desafíos. De verdad, con todo lo que está pasando, lo que menos necesitamos es ser nosotros un verdugo más, es ser nosotros un cómplice más de nuestro malestar. Necesitamos cerciorarnos de nosotros ser bálsamo, de nosotros ser apoyo, de nosotros ser beneficio, porque bastante rudo, bastante crítico está el mundo allá afuera como para que encima cuando cierro la puerta de mi casa tenga al enemigo en casa y esté totalmente obsesionado con hacerme la vida imposible. Cuando me reconozco con miedo, entonces surge el juicio. Mira tú, qué valiente, mira, para eso me gustabas, tú que te creías Juan Camaney, pues ¿qué crees? Que esto me vino a enseñar que no soy tan valiente como yo creía, que no soy tan poderoso y que al final soy más frágil de lo que me había querido reconocer. Y entonces, ¿me quita algo? ¿Me hace menos? No, me vuelve humano, me vuelve una persona abierta, receptiva y vulnerable para poder transitar con voluntad esto que estoy viviendo. Sí, entonces vamos retomando un poquito, les comparto un poquito esto que hablaba de la diferencia entre pánico y miedo porque es muy muy importante. No podemos hacer nada con los ataques de pánico sino simplemente reconocer el origen. A ver, todo este pánico empezó de una sola emoción y empezó de una serie de ideas. Si yo no empiezo a autoobservarme y observar a Juana la loca, a ver que todo lo que me está diciendo, este pánico, por más que me tome el chocho, por más que me tome la pastillita, va a seguir porque no estoy atendiendo la causa y el origen de esta explosión, ¿no? Por decirlo así. Insisto, los ataques de pánico ya son prolongados, son un montón de emociones que estuvieron ahí, que no hice caso y entonces, ¡pum!, explotaron, sumados de la mano de todas estas ideas de lo que puede pasar, de que si el año que entra vienen los zombies, que si ya viene agosto y entonces en agosto tocan los aliens, y entonces mi mente está ya ahí, totalmente reactiva, esperando el guamazo, esperando el madrazo, porque entonces ya está la defensiva. Entonces, eso es el pánico con el cual no podemos hacer mucho, excepto reconocerlo y descubrir que tiene un origen muy singular. Ese origen es una emoción. Esto que yo estoy viviendo, esto que yo estoy experimentando, me está haciendo sentir algo. ¿Qué es eso? Esto que yo estoy viviendo, a ver, ¿realmente qué estoy viviendo? Siempre te he compartido, ¿no? Durante todo este tiempo de la contingencia. Somos muy buenos para saber información de afuera y tenemos 20,000 suscripciones a las noticias, ¿no? Que me cuenten qué pasa aquí, qué pasa allá, qué pasa al otro, pero no tenemos el hábito de tener este noticiero interno que me cuente qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo, qué realmente estoy experimentando, porque tú te puedes decir una cosa y en el fondo aquí adentro es otra cosa. De pronto cuando llegamos a terapia y empezamos a escarbar, ¿no? Siempre pasa que llega alguien que me dice, este es mi objetivo, esto es lo que yo quiero trabajar, esto me está pasando y conforme vamos profundizando, ¿qué crees? Que salen los verdaderos temas a trabajar. ¿Por qué? Porque eso es lo que esa persona alcanzaba a reconocer en la superficie,
pero más adentro estaban ocurriendo cosas que ni habíamos reconocido, que ni habíamos visto, que ni nos habíamos dado chance de sentir. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo atender algo que no estoy reconociendo. Apréndete esto. Yo no me puedo hacer cargo, yo no puedo responder con conciencia, yo no puedo ser creativo hacia algo que no estoy reconociendo, que no he podido reconocer. Yo no puedo atender mi miedo si primero no me cercioro y me reconozco con miedo. Yo no puedo hacer nada con mi enojo si primero no hago las paces con reconocer que estoy enojado. Yo no puedo hacer nada con mi ansiedad si no reconozco qué me está generando ansiedad, porque de pronto volvemos a esta magia, ¿no? De creer que con una pastillita, que con un podcast ya se me quitó el miedo, ya se me quitó la ansiedad. No, porque voy a seguir expuesto a aquello que me genera esta ansiedad. Entonces, no se trata ni ponerme poliburbuja alrededor mío, sino comprender, a ver, ¿qué realmente me está pasando? ¿Qué realmente me está sucediendo? Porque cuando yo pueda empezar a concientizar sobre lo que me ocurre y sobre lo que estoy sintiendo a partir de lo que me ocurre, entonces resulta que voy a poder hacer algo al respecto. Yo te compartí la semana pasada una clave muy muy importante, aceptación. Vamos reconociendo y vamos aceptando que estamos sintiendo eso. Hoy estamos hablando específicamente del miedo, ¿no? Porque además seguro estás consciente de que vienen grandes cambios y de que estamos viviendo grandes cambios. A nadie nos gustan los cambios porque nos retan, porque nos desafían, porque nos incomodan, porque tan a gusto que estaba ya acomodadito en mi lugar y voy a tener que moverme. Pero la vida es un continuum, expansión, expansión, expansión. Está comprobadísimo cómo el universo sigue expandiéndose. Entonces sería absurdo, si yo soy parte de la vida y soy parte del universo, pretender que yo me voy a quedar quietecito, ¿no? Muchas veces detrás de estas experiencias colectivas lo que está sucediendo es un llamado de la vida misma a que evolucionemos, a que cambiemos, y al principio sí, se vale aferrarnos, se vale asustarnos, se vale hacer berrinche, un día, 10 minutos, lo que necesites de drama, romper, quitar, saltar, y al otro día vamos a tener que tener disposición para ir a través de esto. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Tú te puedes negar, puedes hacer como que no pasa nada, pero acuérdate, solo sobreviven los que más rápido se adaptan al cambio. Cambio, 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 es la constante de la vida, y mucho más en este 2020 pareciera que la vida nos vino a decir, mijitos, muchachitos, muchachitas, estaban ustedes muy quietecitos, estaban ustedes muy acostumbrados a la comodidad. Justo me acuerdo que a finales de año leía un artículo que decía que el 2019 se había declarado el año de mayor bienestar en la historia de la vida. ¿Qué significa? No significa que no seguía habiendo guerras, problemas, conflictos, corrupción. Significa que el promedio de los seres humanos habíamos alcanzado una capacidad de generar bienestar mucho más alta que la de la historia de toda la humanidad. ¿Qué pasa? Estábamos muy acostumbrados a hacer lo que queríamos, y que si mañana nos queremos ir de vacaciones, mañana podíamos, rompíamos el cochinito, veíamos para qué nos alcanzaba y voy al spa, me pongo uñas, me hago esto, voy a comprarme. Había esta facilidad y parece ¡pum! Que ahorita la vida nos dijo, estabas muy cómodo, estabas muy cómoda, y ahorita hay que afrontar que vienen cambios, que a lo mejor las cosas no van a poder continuar de esta manera. ¿Y qué pasa? Tengo de dos, o niego y rechazo o afronto. Esto naturalmente y lógicamente me asusta, me desafía. ¿Por qué? Porque desafía mi forma, desafía mi estructura previamente construida, mi estructura básicamente, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Que me voy a resistir y voy a hacer como que no me pasa nada y que no me asusta? No, me asusta. Y entre más me lo cuente, más rápido puedo transitar a través de esto. Entonces, insisto, yo te invito en primer lugar a reconocer que estás viviendo. Y he hecho mucho énfasis e hincapié en esto. ¿Por qué? Porque te lo vuelvo a repetir. No podemos atender lo que no estamos pudiendo reconocer. Y entonces nos está tocando reconocer que esta vida, esta bonita, interesante y curiosita vida, nos está llevando a experimentar escenarios que no teníamos contemplados, que no queremos, que nosotros no pedimos, que yo ya tenía mi viaje, que yo ya quería esto, lo otro, pues con la pena, porque la vida agarra nuestros planes y nos hace así, le dice, aquí están tus expectativas que tenías sobre mí. Pero entonces, si yo voy pudiendo reconocer que esta experiencia me está haciendo sentir algo, estoy viviendo una experiencia muy particular, quizá, insisto, me está impactando en mi área personal, en mi área financiera, en mi área profesional, quizá es un tema emocional, quizá es un tema de vínculos, quizá es un tema de pareja. Hay una gama tremenda, pero al final me está pasando algo y tengo que responder con conciencia ante ese algo. Insisto, esto ya es adelantarnos un poco, ¿no? Primero hay mucho trabajo emocional que hacer. ¿Qué siento a partir de esto? Me estoy haciendo cargo de mis emociones, estoy pudiendo reconocer mis emociones, estoy pudiendo tenerme la confianza
para contarme lo que estoy sintiendo, o por el contrario, estoy usando mi energía en negar, en rechazar, en reprimir y en hacer como que no pasa nada. Me pongo mi máscara de optimista, de positivo, de poderoso, de valiente, de insensible, de frío, de irracional. Y al final es que todo eso sigue ocurriendo aquí adentro y me sigue inconscientemente atacando. No porque las emociones sean malas, sino porque al yo no reconocerlas, al yo no atenderlas, estas emociones empiezan a ponerse muy densas, muy oscuras y me empiezan a drenar. Vamos concluyendo con este asunto de las emociones, en específico del miedo. ¿Te parece? Te tengo noticias. Estamos viviendo una circunstancia que no tenemos planeada, que no tenemos un antecedente concreto. Si bien a la humanidad ya le había ocurrido y dicen que hace 100 años, etcétera, lo cierto es que apenas esta es la primera vez que a nosotros nos está ocurriendo. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas, hay mucha desinformación, ya no sabemos a qué creerle, ya no sabemos qué tanto es cierto, qué tanto es falso, sabemos que cada vez está peor la cosa, al mismo tiempo sigue saliendo este deseo de continuar nuestra vida. Esto es el buffet, esto es lo que se está sirviendo y yo solo puedo hacerme cargo de lo que me está ocurriendo a mí. Toca mucho aprender a confiar en que los demás, llámese pareja, familia, hijos, papás, bueno, hijos chiquitos no, obviamente ellos dependen de nosotros, ¿no? Pero la mayoría nos está tocando aprender a que yo solo puedo hacerme cargo de mí. Eventualmente comparto con mi pareja, comparto con mi familia, comparto con quien sea, pero primero necesito yo atender lo que me está pasando, preguntarme qué estoy sintiendo con eso y a partir de esa honestidad y esa conversación genuina y verdadera es que te aseguro que surgen nuevas energías de creatividad, de esfuerzo, de dirección, de visión, de decir, ok, vamos a hacer esto. Bueno, chicle y pega, ¿no? Vamos a ver si sucede, si no sucede, pero estoy haciéndome cargo. He compartido 20,000 veces esta frase y la sigo compartiendo. Yo no puedo atender algo que no estoy reconociendo. Si lo direccionamos completamente hacia el miedo, ¿qué crees? Te tengo noticias. Esto que estás viviendo te está haciendo sentir miedo. Y vamos haciendo un poquito las paces con eso. Quita tus expectativas que tienes, esta imagen y este condicionamiento global que nos han dicho que yo tengo que ser una persona poderosa, sin miedo, sin dudas, sin inseguridades. No es cierto, eres un ser humano y como tal eres una persona falible, eres una persona que siente cosas, eres una persona que está expuesta a emociones y lo único que podemos hacer con esas emociones es darles espacio porque son tuyas, no son ni de tu abuelita, ni de Dios, ni la vida, son tuyas, es energía tuya, que si no la usas te ataca y si la reconoces y la usas te impulsa y te empodera. El miedo es un maravilloso maestro. Quitémonos esta idea New Age de esconde tu miedo, trasciende el miedo, elimina el miedo porque no funciona, porque el miedo tarde o temprano va a regresar resentido, va a regresar enojado y va a ser ahí sí más difícil atenderlo. Por el contrario, di, ok, esto que estoy viviendo me asusta, me reta, me desafía, me confronta. ¿Qué siento? Siento angustia aquí, siento enojo aquí. Pon tus manitas, pon tu energía, abraza esta emoción y vas a darte cuenta que la aceptación de esta emoción va a traer consigo una nueva energía llamada sabiduría. Vas a empezar a escuchar, y no me refiero a voces del más allá, vas a empezar a escuchar diálogos, conversaciones, narrativas internas diferentes. Oye, se me ocurre que podemos hacer esto. Oye, ¿te acuerdas del carrito este que tenemos ahí guardado? ¿Qué te parece si esto y lo otro? Y entonces esa energía que estaba siendo usada como un choque, insisto, empieza a manifestarse como una energía que nos ayuda a impulsarnos hacia adelante. Y hablo de energía no desde un aspecto metafórico o esotérico o metafísico, sino del simple conciencia y comprensión de que las emociones son eso, son energía pura. Si yo reconozco que mi miedo es una energía que me ayuda a tener alerta, a tener sabiduría, a tener conciencia, me dejo de pelear. Entiendo que el problema no es el miedo, el problema no es que no he reconocido el miedo y no he estado atenta a lo que me va a contar. Y vuelvo a este ejemplo que te compartí al principio. Si yo estoy en la carretera, en la avenida más peligrosa, ¿no? Que aquí puede ser, no sé, se me ocurre Insurgentes o se me ocurre el Viaducto, por ejemplo, y se me ocurre la grandiosa idea de no fijarme y no cerciorarme y yo decir yo todas las puedo y estoy bendecido por la Virgen y listo. Cruzo y al primera que cruzo, ahí voló Javier, ¿no? Y ahí volaron sus zapatitos como siempre. ¿Y qué pasa? Pues que al final es que yo tuve la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no fui consciente
de que estaba en una amenaza, de que estaba en un inminente peligro y no volteé a ver mi miedo. Si hubiera descubierto que tenía miedo de cruzar la avenida, no me paraliza eso, me invita a prestar atención, a tomar conciencia. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo observo que estoy en un lugar peligroso, que estoy en un entorno que no es tan seguro, no es para que me haga así, me ponga como caracolito y me cierre, sino para estar alerta y usar mi energía para garantizar y cerciorarme de que voy a cruzar la avenida de la forma más impecable y más posible consciente, ¿sí? Entonces, esto es el asunto del miedo. Y yo sé que dices, ay, qué fácil suena esto, lo otro. Intenta, empieza trabajando con tu aceptación. Empieza a trabajar con reconocer que eres un ser humano vulnerable y no nos está gustando esa noticia nuestra, no nos está gustando este descubrimiento, pero tenemos que hacer las paces también con eso. Sentimos, somos más frágiles de lo que nos imaginábamos. Imagínate, un virus microscópico que no podemos ver ni tú y yo, tiene la humanidad vuelta de cabeza. ¿Qué significa eso? Que no soy Juan Camaney, que no soy la última coca del refri y que por el contrario soy un ser humano que tiene muchísima fragilidad, pero eso ni le quita lo valiente, ni le quita lo valioso, ni le quita lo sagrado, ni le quita lo capaz de hacer algo al respecto. Si yo me cuento la verdad, verdad de lo que estoy viviendo, si yo me cuento la verdad, verdad de lo que estoy experimentando, me voy a dar cuenta que esa aceptación de en dónde estoy y ese reconocimiento de descubrirme en dónde estoy, me trae pautas, me ayuda, me muestra, me guía, me enseña. Por el contrario, si yo niego, si niego lo que me está ocurriendo, lo único que va a pasar es que de pronto vas a tener aquí enfrente la experiencia, vas a tener aquí enfrente la situación que tanto miedo le tenías y te va a revolcar. Te va a golpear y al final no es para destruirte, sino para que tomes conciencia, para darte cuenta que había un camino mucho más amoroso, mucho más gentil, mucho más pacífico y sobre todo mucho más creativo. Entonces vayamos haciendo las paces con esto, ¿les parece? Estamos expuestos a miles de cambios y vienen más y más cambios y no quiero ser ave de mal agüero, pero se vaticinan grandes y grandes cambios. ¿Por qué? Porque a partir de esta situación el mundo entero está cambiando, que si es real, que si no es real, que si esto, que lo otro, no importa en realidad porque ya está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo es que todo va a seguir evolucionando, los modelos de negocio están evolucionando, las formas de hacer las cosas están evolucionando y si yo no me adapto al cambio, el cambio me va a llevar entre las patas, ¿sí? ¿Qué pasa? El miedo es esa puertita que me lleva a mi propedéutico del cambio. Me asusta que las cosas cambien, me reta que las cosas cambien, claro, clarísimo. Sería absurdo pensar que no. ¿Por qué no te tendría que asustar? ¿Eres todopoderoso? ¿Eres alguien de otro planeta? No, eres un ser humano y como tal, estas experiencias a las que estamos expuestos nos están desafiando y nos están retando. Vayamos haciendo las paces con nuestro miedo. Reconoce cuándo estás sintiendo miedo y reconoce cuándo estás en la loca, ahí dándole cuerda a estas novelas mexicanas que tanto nos gustan y tenemos bien incepcionadas en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas que le aterran a tu mente no son reales y ahorita no están pasando. Y si ahorita no están pasando y si no son reales, ¿qué crees? No podemos atenderlas y no podemos hacernos cargo de ellas. Yo solo me puedo hacer cargo de lo que estoy reconociendo aquí y ahora, de lo que aquí y ahora siento, de lo que aquí y ahora me sucede. Ese miedo de que si el 2021 esto pasa y lo que sea y pues ya será el 2021 y ya sabré qué hacer y ya veré qué le hago. Pero por lo pronto no voy a gastar mi energía en querer tener todo el tablero del rompecabezas, sino simplemente me centro aquí y ahora con coherencia, con conciencia, qué es lo mejor que puedo hacer. Abrazar y reconocer lo que siento, sí, y a partir de ahí te aseguro, vienen cosas diferentes, vienen movimientos, viene una liberación y viene una paz. Y te va a pasar esto que muchas veces te he compartido. La paz no es ausencia de conflictos, la paz no es negación de los conflictos, la paz es una completa aceptación de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando, de decirle sí a la vida tal y como es, y en este sí a la vida tal y como es también decirle sí a todo lo que siento en mi interior. Así que eso te invito a hacer. Sí a lo que estoy viviendo, sí a lo que estoy experimentando. No me gusta, no. Me desafía, sí. Me reta, sí. Me confronta, me asusta, me apanica, sí. Pero yo me doy a la tarea de preguntarme también qué estoy viviendo aquí y también lo acepto. Sí a lo que estoy viviendo, sí a lo que está sucediendo tal y como es y sí a lo que se siente tal y como se siente.
¿Te parece? Te mando un abrazo enorme. Vamos a seguir hablando de muchas más cosas, de emociones y demás. Por lo pronto ya es hora de ir a descansar, que ha sido un día largo. Pero bueno, pues aquí estoy con mucho gusto, con mucho cariño, compartiendo con ustedes, creando este espacio cibernético, este momento de conexión, de contacto que ya hemos nutrido desde abril. Para mí también ha sido un placer enorme estar compartiendo con ustedes. Ojalá de corazón que lo que alcanzo a compartir les resuene con ustedes, les apoye un poquito, porque esa ha sido mi intención desde un principio, ¿no? Sé que son tiempos desafiantes, tiempos complejos, tiempos complicados, y al final de cuentas necesitamos también conectarnos, unirnos, encontrar personas que nos nutran, que nos acompañen. No saben, yo todo el tiempo que ha pasado esto he estado nutriéndome, maestros, personas que yo considero valiosas, porque hay que seguirnos sosteniendo, ¿no? Es todo un trabajo de todos los días. Un día ya alarmaste, un día ya dijiste, ya resolví, ya solucioné, pero al otro día, pum, viene esta bajada y está bien, y es normal, y es natural. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a todo lo que estamos viviendo. Por ahora, yo te invito a esto, simple y sencillamente hoy, ríndete, entrégate esto que estás sintiendo. No es el fin, no es una resignación, no es un acabar con las situaciones, sino es un dar paz a lo que estoy viviendo, porque la paz no es la conclusión, la paz es la aceptación de las vidas tal y como es, ¿vale? Besotes, gracias a todos, a todas. Ya estoy viendo ahí nombrecitos, nombres, gracias, un placer compartir. Y nos vemos el próximo jueves, ¿les parece? Vamos a hablar, ahí también escríbanme en los mensajes de qué les gustaría que hablara, porque creo que también ahí estaría interesante que ustedes me ayudaran a compartir y aportar un poquito más para estar muy puntuales con lo que está ocurriendo. Y bueno, pues nos vemos también próximamente con lo que está por venir. También recuerden, si están buscando terapeutas, si están buscando quien los acompañe en su proceso personal, aquí estoy con mucho gusto, con mucho amor, muy dispuesto. Y también agradecerle a todas las personas que han dado esta prueba de confianza hacia mi trabajo, porque estamos ahí acompañándonos en esta sub y baja como un compañero más, simplemente eso, pero también con mucha aceptación y con mucha gratitud a permitirme esta posibilidad de servir, de compartir, de nutrir, de apoyar cosas que a mí en su momento me han servido, me han ayudado después de grandes revolcadas. Así que nada, listo, vámonos a descansar, ¿vale? Bonita noche, que descansen, que disfruten y vamos aceptando y abrazando nuestros miedos porque está bien y no pasa nada.